Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo, no juréis en absoluto, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo de tu pelo. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de allí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos ayer en la predicación que venimos haciendo acerca del Sagrado Corazón de Jesús, de que nosotros tenemos que mirar al que traspasamos, ¿no? No solamente la cita del profeta Zacarías se refiere a el soldado que atravesó con la lanza a Jesús, no se refiere solamente a aquellos que estaban a cargo de llevar al suplicio a Jesucristo, no se refiere solamente al pueblo judío que instigó, o podríamos decir motivados por las autoridades judías, instigaron para la muerte de Jesús, sino que también fuimos nosotros los que hemos sido causantes de esos dolores y hemos sido causantes también de esa lanza que perforó el corazón de Jesús. Y entonces ahora las consideraciones que vendrán, nuestras predicaciones, serán justamente un reflejo de mirar al que traspasaron. O sea, esta frase, como dije antes, tiene que quedarse en nuestro corazón, como un rótulo, así dice también el libro de los Proverbios, como un rótulo en nuestro pecho. Mirar al que traspasamos, a Jesús, al Señor, que con nuestra ingratitud, que con nuestra miseria, lo hemos traspasado de dolor y le hemos introducido esa lanza aguda en el corazón. La Iglesia siempre ha considerado, porque como decíamos, siguiendo al Papa Pío XII, en su encíclica Aurietis Aquas, el Papa decía que si no hubiera aparecido Jesucristo a Santa Margarita María, si no hubiéramos tenido esta devoción que fomentó Santa Margarita María y San Claudio de la Colombière, la devoción al Sagrado Corazón a partir de casi el 1700, igual la Iglesia hubiera tenido gran devoción al Sagrado Corazón, porque esto es una devoción no de algún grupo, no de algún segmento de la Iglesia, sino que es la devoción de toda la Iglesia. Y esta devoción manifiesta, como dice el Papa Pío XII, manifiesta la propia vida de la Iglesia, que es adorar y tenerle devoción al Señor que tanto nos ha amado, que ha dado la vida por nosotros. Entonces la Iglesia, durante toda su existencia de 2000 años, ha contemplado a Jesús, al que por amor fue traspasado. Y en esa contemplación ha también hecho actos, porque recuerden que la profecía que hemos visto ayer decía, ¿no? Mirarán al que traspasaron y harán llanto y duelo, como el llanto y el duelo que se hacen por el Hijo unigénito, ¿no? Muy bien, entonces esto es ahora la historia y empezaremos a contemplar brevemente y en resumen cómo es que la Iglesia fue sumando conocimiento y reflexión acerca de la devoción al Sagrado Corazón. Esto no partió entonces de Santa Margarita María, sino que esto empieza desde el momento en el que Juan, por eso es que decíamos que Juan es el patrono de esta devoción, en el momento en el que Juan contempló el corazón abierto, la sangre y el agua derramadas, y entonces nos dijo con esa expresión: el que ha visto da testimonio de lo que ha visto, para que ustedes crean. Entonces la Iglesia, en base al testimonio de Juan, ha contemplado el corazón de Jesús, el costado abierto, y en el fondo de ese costado abierto, el corazón que brota, que emana como una piedra manantial de la que brota el agua de la vida, el agua de la gracia y la sangre que lava, que limpia, la sangre que purifica, la sangre que da la vida eterna. Entonces podemos decir que esta devoción, si bien como devoción y oración
se ha ido armando en estos últimos tiempos, a partir de la predicación de San Juan Eudes, primero que fue así, y después de la devoción que generó Santa Margarita María, propagadora de la devoción del Sagrado Corazón. Sin embargo, esto ya viene como una explicación teológica de mucho antes. En la patrística más antigua, estamos hablando del siglo II, años 107 al 115, el Papa Alejandro I dice lo siguiente: la Iglesia sale del costado abierto de Jesús. O sea que ya hay una concepción muy clara de esto. Estamos hablando de que San Juan tiene que haber terminado su evangelio posiblemente en el año 90, 20 años más adelante de la composición del evangelio de San Juan, que esto ya se sabía porque San Juan lo escribió, pero esto lo había comunicado mucho tiempo y los otros apóstoles también lo habían dicho por la tradición. La gente, los cristianos que escuchaban la predicación de los apóstoles, sabían que del costado de Jesús había brotado agua y sangre, aunque los evangelistas, los otros, no habían puesto esto. Y este evangelio fue escrito posiblemente hasta el año 90 por San Juan. En el año 107, el Papa Alejandro I ya decía en una reflexión teológica que somos nosotros, la Iglesia, los que hemos salido del costado de Jesús. Así como la mujer, Eva, salió del costado de Adán, así también la Iglesia salió del costado abierto de Jesús. San Ireneo de Lyon, 100 años después, claro, yo estoy nombrando algunos santos padres, no todos, Orígenes, Tertuliano, podríamos nombrar muchísimos santos padres, pero yo solamente voy a nombrar algunos para que vean cómo se va dando esta reflexión teológica y a partir de la reflexión, la devoción. San Ireneo de Lyon decía que la Iglesia es la fuente, que la Iglesia brotó como de una fuente, y esa fuente fue el costado del corazón de Jesús. O sea, se dan claramente cuenta que es del costado de Jesús de donde brota la Iglesia, la esposa de Jesucristo. Hemos salido de allí, del corazón de Jesús. Por eso es que esta devoción no es una devoción, una de las tantas devociones, sino que es la devoción de la Iglesia, porque la Iglesia brotó de allí. Esto ya nos lo está diciendo la patrística. San Justino Mártir dice lo siguiente: los cristianos somos el nuevo y verdadero Israel, salido del costado. Hemos salido del corazón de Jesús como salidos de una roca. Jesús dijo que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Él es la roca firme. Dios es mi roca, mi refugio, dice el Salmo. En la liturgia, el altar representa la piedra, la roca, que es Jesucristo. Y entonces la Iglesia que venera el altar, el sacerdote por eso besa el altar al comenzar y al terminar la misa, la Iglesia que venera el altar, venera la roca, que es Cristo, de la cual hemos salido nosotros. Pero esto podríamos mencionar a San Agustín, a San Ambrosio, a San Juan Crisóstomo, a San Atanasio, todos los que hablan acerca de esto, que es un consenso común en la patrística. Pero ya como devoción, entonces acá tenemos reflexiones teológicas que nos pueden llevar a nosotros a la consideración y ya al comienzo de esta devoción, que tiene que haberse dado. Pero la devoción principalmente se empieza a dar, o sea, como ya actos concretos de amor de los cristianos hacia su Señor y hacia su Dios, al Sagrado Corazón, a partir del siglo XIII, del 1200, principalmente en Alemania, en el monasterio de Helta, es una primera mujer, una abadesa llamada Gertrudis, que es la que empieza con esta mirada mística del Sagrado Corazón. Después vendrá otra mujer santa, Santa Matilde, también de este monasterio, y después vendrá otra Gertrudis, pero es ya Santa Gertrudis la Grande, que recibe inclusive la visita del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ya hay aquí una primera revelación privada de la devoción y un comienzo de la devoción al Sagrado Corazón. Y hay primeros devotos que empiezan a hacer actos de reparación, pero esto es muy pequeño aún, porque la devoción principalmente se despliega para las almas místicas. O sea que no es tanto una devoción popular de la gente, como es ahora, sino que empezó siendo una devoción de almas muy especiales, que a partir de una gran vida de oración, de una gran vida de contemplación, empiezan a descubrir
que Jesucristo es este Señor vencedor, este Señor que atrae a los demás con su corazón. O sea, es la mirada que tenían estos santos. Cristo, el Salvador, el Redentor, empieza a atraer a todo el mundo con su sagrado corazón y es como un imán de los corazones de los hombres, porque tanto amor que nos ha dado, tanto amor que ha expandido en el mundo, genera en nosotros el que respondamos a ese amor con nuestro corazón. Entonces se hace un grupo de místicos del corazón de Jesús. Y allí entonces van a hablar algunos, por ejemplo Santo Tomás de Aquino, también que es del siglo XIII, va a decir: Jesucristo vertió sangre del corazón para fortalecer la fe vacilante de los apóstoles. Y junto a esas frases, como estas hay un montón, están las reflexiones de San Buenaventura, están las reflexiones de San Alberto Magno, está la devoción de Santa Luzgarda, de Santa Catalina. Y empiezan aquí a ver dos elementos de la devoción. La primera es la llamada permuta de corazones. ¿En qué consistía esto? El alma mística, cuando empezaba a tenerle devoción a Jesús, le pedía a Jesús que pusiera su corazón y que lo cambie su corazón por el corazón del cristiano, para que el corazón del cristiano sea un corazón recto, un corazón fiel, un corazón que haga la voluntad de Dios. Por eso decían: cambiemos nuestro corazón, toma mi corazón, Señor, y hazlo como el tuyo, dame tu corazón. Eso era la manera mística de devoción al Sagrado Corazón, esas oraciones de estos grandes místicos, de estos santos que vivieron tan grandemente la vida espiritual. Ese era un elemento de la devoción. Otro elemento de la devoción medieval al Sagrado Corazón era el ver el Sagrado Corazón como un refugio, como una cuevita donde uno se resguarda de la lluvia, de los truenos, como un lugar donde uno, como un hogar, ¿no? donde uno descansa. Y entonces decían los santos: el Sagrado Corazón es la casa, el refugio, donde nos refugiamos de las acechanzas y perversidades del demonio. O sea que el Sagrado Corazón se convierte en nuestra fortaleza inexpugnable, donde uno se mete, donde uno se hace guarnición, donde uno habita y en donde el demonio no tiene entrada. Esa es la primera cosa de esta manera de devoción. Pero también no solamente es el refugio ante los ataques del demonio, sino que el corazón de Jesús es el jardín de las delicias. Jesús decía: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Entonces ahí está, esa es la mirada que se tenía del Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón es aquel refugio donde el cristiano cansado y agobiado de la lucha contra el demonio va y se refugia, se esconde en el Señor, ¿no?, de las insidias del enemigo. Segunda cosa, el Sagrado Corazón es el jardín de las delicias, como dice el Cantar de los Cantares, ¿no? Mi amada vive en un jardín, dice el Cantar de los Cantares. Es justamente eso, ¿no? Es una mirada mística de que el corazón de Jesús está lleno de amor, y ese amor es como la delicia. Cuando uno entra en el corazón de Jesucristo, el corazón de uno se llena, se arroba del amor de Dios, de las delicias de Dios. Eso es justamente la devoción del medioevo, ¿ven? De almas místicas, muy entradas en vida de oración, muy adelantadas en vida mística, que descubrían en el corazón de Jesús un corazón que se puede cambiar por el nuestro, un corazón que es refugio de pecadores, un corazón que es jardín de delicias del cristiano. Pidámosle a nuestra Madre, la Virgen María, que nosotros podamos siempre contemplar al que traspasamos y ver cuánto amor ha derramado en nuestros corazones.